En el día de hoy hay una convocatoria a una huelga nacional y que pinta como indefinida. Para conversar sobre eso tenemos a Eduardo Gil de Convergencia Sindical y a Marco Andrade de CONUSI con nosotros. Vamos a iniciar con el señor Andrade. Don Marco, la motivación de esta huelga nacional y cuál podría ser el mapa de ruta de ella para los siguientes días. ¿Qué recomienda usted a la población nacional al respecto? Adelante, don Marco. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Señor Eduardo Polanco, periodista, Rubén Polanco y demás que se encuentran presentes en este importante medio. Buenos días al pueblo panameño. Sí, nosotros hemos acordado en la Alianza Pueblo Unido una serie de acciones, ¿no? Esas acciones obviamente van desde huelga hasta una serie de protestas que se van a realizar a lo largo de todo el país. En el día de hoy, los educadores inician pues con una huelga a nivel general y poco a poco vamos a ir incorporándonos las distintas organizaciones que no son solamente sindicales, sino populares. Nosotros vamos a estar desde las 10 de la mañana, en el caso de la CONUSI, en la Universidad de Panamá con los compañeros afiliados del SINTUT. Allí en una asamblea se van a tomar algunas determinaciones y luego pues vamos a acompañar una acción que van a tener los compañeros educadores en la iglesia del Carmen. Y a raíz de esa actividad, entonces se desprenden otras actividades que en el caso, por ejemplo, de la CONUSI vamos a tener una serie de volanteos y otras acciones que ya tenemos contempladas a nivel nacional. Esta huelga es contra la ley recién aprobada, la ley 462, que como todos conocemos, pensiones de los trabajadores y afecta los fondos de la Caja de Seguro Social, poniéndolo en riesgo de aseguradoras privadas y la banca privada. Sí. Además de ello, esta huelga es contra el memorando de entendimiento que ha firmado el gobierno con el gobierno norteamericano, que pone en peligro la neutralidad del canal y reintegra una serie de bases militares que ya habían sido rechazadas y habían sido repudiadas por distintas generaciones porque violaba una serie de derechos y violaba la autodeterminación de Panamá. Nosotros creímos que ese tema de la soberanía había sido superada, pero con este nuevo gobierno realmente ha habido una situación en la que pone en peligro no solamente la neutralidad del canal, sino que también pone en peligro la soberanía de Panamá al reinstalar bases militares norteamericanas en nuestro territorio. Los otros elementos que también están incorporados ahí es el tema contra los embalses, que como ya se conoce, no solamente están opuestos los compañeros campesinos, sino que también desde la Alianza Pueblo Unido hemos rechazado esos embalses que ponen en peligro la vivienda, las tierras de campesinos que por generaciones han vivido en esos lugares. Además está incluido el tema de la minería, que en el 2023 hubo una lucha en donde se incorporó la mayoría del pueblo panameño para decirle al gobierno, no solamente frente a un contrato que violaba 25 disposiciones de la Constitución Política de la República de Panamá, sino que además un contrato en el que afectaba una serie de tierra y que ponía en peligro el ecosistema en esa región donde se estaba desarrollando esa explotación minera. Incorporado a
a esta demanda está el tema de la libertad sindical, que realmente esto como que llegó ya a su tope. No solamente hay tomado en el departamento de las inspecciones del Ministerio de Trabajo, está tomado por policías jubilados, la cual ejercen una labor de pesquisa, de vigilancia y de persecución contra la dirigencia sindical de todas las organizaciones sindicales, y que se aleja del profesionalismo que estaba en ese departamento, que tenía como orientación ver el tema de la seguridad en los centros de trabajo y ver los derechos de los trabajadores en los distintos centros de trabajo. Ahora amanecimos con un decreto de la ministra de Trabajo que emitió el 15 de abril, el decreto 63. Ese decreto establece que ahora las empresas pueden depositar las cuotas sindicales en la Dirección General de Trabajo del Mitradele, violando lo que es la libertad sindical de las distintas organizaciones sindicales. Este es un decreto que va dirigido a tratar de controlar las finanzas y las cuotas sindicales de los trabajadores afiliados a las distintas organizaciones. Gracias, don Marco. Además de ello, estamos hablando de situaciones permanentes de persecución. Escuchamos también unas declaraciones que hizo la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral en la Asamblea Legislativa, hablando de que los dineros de las cuotas sindicales que se le descuentan a los trabajadores, que son entregadas en efectivo, puede constituir un delito y estaban hablando del lavado de dinero y estaban hablando del blanqueo de capitales, es decir, una serie de elementos que, viniendo de una ministra de Trabajo que debe garantizar los derechos de los trabajadores, que debe garantizar la libertad sindical. Incluso ella, en el caso, por ejemplo, de los compañeros de Suntrax, con relación a sus cuentas cerradas, ella manifestó que tenía anuencia de que las cuentas estaban cerradas, pero hoy en día la ministra no hace absolutamente nada frente a las cuentas cerradas, no solamente de las cuotas sindicales de los trabajadores de Suntra, sino de la cooperativa. Es decir, estamos frente a un gobierno que no respeta los derechos humanos, que no respeta la ley, que no respeta absolutamente nada, y la huelga que nosotros hemos acordado va dirigida precisamente a apuntar a todos estos elementos que el gobierno ha venido irrespetando, que el gobierno ha venido violando, y que obviamente nosotros estamos en todo nuestro derecho de reclamar que las cosas se hagan conforme al derecho, conforme a la ley, sí, que se respete la libertad sindical y que se derogue la recién aprobada ley 462. Esa es la posición de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, en la cual estamos diversas organizaciones, entre ellas organizaciones sindicales y organizaciones magisteriales. Don Eduardo Gil también nos acompaña, él es de Convergencia Sindical. Quería preguntarle, para orientar a los oyentes de Zona 8, ¿qué tipo de actividades podrían verse afectadas por la paralización obrera? Si puede darnos una pista de dónde viene. Sí, adelante. Eduardo. Sí, buenos días. En efecto, nosotros hemos hecho un llamado amplio a todos los sectores. Creemos que es una responsabilidad de todo el pueblo panameño manifestarse dependiendo de sus propias circunstancias y condiciones, a fin de lograr justamente la agenda reivindicativa que se ha planteado, que planteaba el compañero Marco, que es justamente la defensa de la soberanía nacional, la derogación de la ley 462, el tema minero de los embalses y también la libertad sindical y de los derechos humanos, que es básicamente la agenda con la que estamos saliendo a oponernos
a la política que está llevando actualmente el gobierno nacional. En este sentido, los docentes han sido los primeros que han iniciado la huelga. En las coordinaciones que hemos establecido se ha realizado de esa manera. Iniciaron ellos en el día de hoy con la huelga nacional. Se estarán sumando especialmente el sector bananero. En su momento se ha pronunciado que iniciará próximamente también sus acciones. Entendemos que el Sindicato de la Construcción y otras organizaciones a nivel nacional se irán sumando en el resto de la semana, justamente para rechazar la política que actualmente está llevando el gobierno, en el sentido de que es una actitud totalmente contraria al diálogo y a la concertación nacional, es una actitud despectiva contra las organizaciones sindicales y movimiento popular, y que obviamente requieren de una respuesta contundente del pueblo panameño que haga respetar la democracia. Nosotros no perdemos de vista de que el actual presidente contó con el respaldo del 34% de los votos emitidos, con una abstención de cerca del 30%, poco menos del 30%, y que la gran mayoría del pueblo panameño que ejerció su derecho al voto no votó por el actual presidente. En ese sentido, no se puede abrogar un derecho absoluto de imponer sus criterios sin tomar en consulta al resto de la población panameña. Es lamentablemente el sistema político que se tiene en Panamá, una democracia debilitada, en la cual se privilegia a un grupo con el poder económico para imponer candidatos, para imponer campaña, y que obviamente deja fuera de las posibilidades a la población que va a recibir las consecuencias de estas políticas, como es la reforma del Seguro Social. Y en ese sentido nosotros creemos que es responsabilidad también de todos los panameños y panameñas, especialmente los padres y madres de familia, de colaborar con esta acción de huelga, no enviando a nuestros hijos. Yo creo que es una responsabilidad cívica que tenemos, entendiendo que los docentes están luchando principalmente por las condiciones futuras de esos estudiantes que hoy están recibiendo, o que en este contexto están recibiendo una educación, pero que se enfrentarán en los próximos años a un futuro incierto, a un futuro en donde no habrá empleabilidad, en donde no habrá posibilidad de un empleo bien remunerado, pero que además un empleo estable que garantice condiciones de seguridad social, y que al final de su vida van a terminar con una pensión de miseria y de hambre. Sí. Es importante entender que la lucha que hoy se emprende la están encabezando y están poniendo en riesgo, se están poniendo en riesgo quienes mejores condiciones podrían tener en este contexto, pero que están haciendo un gran sacrificio por nuestros hijos, por nuestros nietos y por las futuras generaciones. Y en ese sentido, los padres de familia tenemos que unir esfuerzos junto a los educadores para que efectivamente se sienta que no es solamente un grupo de docentes, sino que es el pueblo panameño que está diciendo basta a esta política de intimidación, o de que intenta pasar por intimidación y por imposición violenta, y respetando nuestras leyes internas y los compromisos internacionales de libertad sindical y de los derechos humanos. Bueno, nosotros tenemos propuestas. Esa propuesta la hemos presentado, como ustedes ha bien planteado, en la presidencia, en la asamblea, la hemos hecho pública, y esas propuestas fueron totalmente desconsideradas, fueron desechadas por el gobierno. Es más, las declaraciones del presidente dicen que nosotros no tenemos propuestas y que no hemos presentado propuestas, falseando y mintiendo a la población panameña. Nosotros aspiramos que efectivamente se derogue esa ley. Radio Hogar. Que nosotros calculamos que entre 6 y 7 años es donde va a comenzar los trabajadores a sentir el rigor, porque van a empezar a jubilarse con pensiones que efectivamente no satisfacen, porque estamos hablando de que se eliminaron los 10 mejores años para el cálculo de las pensiones, y ahora no va a ser así, sino que va a ser desde que te van a calcular desde que tú iniciaste por primera vez a laborar, a devengar un salario, hasta cuando decida jubilarse después de, qué sé yo, de 20, de 25, de 30 años. Y obviamente la pensión va a ser una pensión bien disminuida, que no va a alcanzar ni siquiera para comprar a gran cantidad de personas
esta situación se ha experimentado en otros países. Parece que tenemos problemas con el audio de don Marco. Aprovechamos para la misma pregunta a don Eduardo Gil. Sí, bueno, mira, el tema de las reformas a la seguridad social siempre ha sido un problema y siempre ha transitado por un camino similar. Es decir, en el 2005 la ley 17 fue aprobada básicamente de la misma manera como fue aprobada la ley 462. Se aprobó con una especie de consulta en la cual no se incorporaron las propuestas de los trabajadores y trabajadoras, que no se advirtieron, no se incluyeron las advertencias que hacían los gremios, y se impuso una ley por la aplanadora que en ese momento tenía el Partido Revolucionario Democrático, de cerca de 50 diputados, poco más creo de diputados, impusieron la ley 17. Eso motivó una serie de protestas a nivel nacional que finalmente concluyeron con otra ley después de un mes de huelga y de protestas a nivel nacional, con una ley que suspendía, que fue la ley 23, que suspendía los efectos de la ley 17. Y se abrió un proceso de una suspensión de 3 meses, y durante ese periodo se desarrolló un proceso de diálogo que finalmente, un diálogo también igualmente amañado, pero que igualmente concluyó con una ley que fue la ley 51, que se aprobó finalmente en diciembre de ese año. Es decir, que el hecho de que una ley esté aprobada no implica que ya no hay nada que hacer, como se ha querido plantear. De igual manera, la ley 30 fue una ley aprobada con un mes de huelga, una cantidad de personas heridas que todavía están sufriendo las consecuencias, con personas que fueron asesinadas por la policía y que finalmente el presidente Martinelli tuvo que suspender, derogar esa ley y entonces dividirla en diferentes proyectos de ley que fueron aprobados posteriormente con el contenido que correspondía. Y de la misma manera, nosotros estamos claros de que el proyecto de la ley contrato minero fue declarado inconstitucional en gran medida porque el pueblo panameño ya había sido claro en manifestar que estaba en contra de ese proyecto, y la Corte Suprema tuvo que actuar con ligereza, con premura, porque no hay que olvidar que en la anterior demanda habían tardado 20 años en emitir un fallo. Por lo tanto, en un tiempo récord tuvo que buscar los argumentos jurídicos y entender que efectivamente se había actuado fuera de la Constitución. Por lo tanto, es una responsabilidad de los panameños y panameñas salir a defender sus intereses, no esperar que otro pelee por ellos. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que llevar adelante, porque es una ley sumamente lesiva. Nosotros hasta aquí, desde noviembre, venimos presentando propuestas. Durante todo el proceso en la Asamblea hemos estado presentando, pero se nos ha ignorado, se nos ha descalificado nuestra propuesta, a pesar de que técnicamente nuestra propuesta tiene un mucho mayor sustento que lo que se ha aprobado, que lo que presentó Dinomón, por ejemplo, que presentó allí un PDF y se abrogó el derecho de auditoría. Pero peor aún, nuestra propuesta sí tiene sustento técnico, a diferencia de lo que presentó Dana Castañeda en el segundo debate, en lo que no hubo ningún argumento técnico. Es decir, todos los artículos que presentó Dana Castañeda en el segundo debate, sobre ninguno de ellos presentó ningún elemento técnico de sustentación. Por lo tanto, es un proyecto que no tiene el estudio técnico, que no tiene la viabilidad, pero que sí tiene la intencionalidad de transferir a la Caja de Seguro Social la inversión privada, que es realmente el objetivo de fondo que se tiene con esto, y que obviamente recarga en los individuos las consecuencias de un mercado de trabajo distorsionado como el que nosotros tenemos. Entonces nosotros estamos obligados a llegar a últimas consecuencias en esta lucha, pero además estamos enfrentando otro problema, no solamente el tema de la Caja de Seguro Social, sino que se ha unado a ello lo que ya se hemos planteado, el tema de la soberanía. Es decir, ya hay una lucha por un modelo de gobernanza en el cual el presidente cree tener una especie de monarquía en la cual él decide de manera autocrática cómo se hacen las cosas, y luego lo ha dicho concretamente: no le voy a dar opinión a nadie, yo decido lo que hay que hacer. Y obviamente el pueblo panameño no es un pueblo que está acostumbrado a ese tipo de imposiciones, y lo hemos demostrado, lo hemos demostrado como panameños y panameñas. Es decir, aquí estamos hablando de un pueblo que enfrentó desarmado al ejército más poderoso en el año 1964, que tiene históricas jornadas de lucha, que enfrentó las reformas en el 95, las reformas del 2005, y que enfrentó también en el 2010
la ley Chorizo, el contrato minor. Es decir, Panamá no es un pueblo que se tolera una imposición como la que pretende hacer el presidente Mulino. Entonces, el pueblo panameño tiene que salir a defender su democracia, porque ya hemos pasado la línea. Es decir, ya no es solamente el problema de la ley de la Seguro Social, ya no es el problema de la soberanía, ya no es tanto que el presidente quiere pasar por encima de la Corte Suprema y decir, bueno, ya abro espina, o cierro acá a las comunidades que se inunden porque eso es lo que yo voy a decir hacer. Estamos pasando la línea de un rechazo popular a una acción específica, a un rechazo popular a una forma de gobierno que el pueblo panameño no puede tolerar, que es la autocracia o la imposición por parte del Ejecutivo sobre las decisiones de carácter nacional. Una última pregunta por parte de Luis Ruiz, adelante. Sí, bueno, para los dirigentes, si bien es cierto, gran parte de la comunidad ha expresado su rechazo a todos estos temas que han dicho los dirigentes, tanto el tema del seguro social, los embalses, ahora el convenio con los de Estados Unidos. También esos sectores se han molestado por la forma en que tienen los dirigentes, la dirigencia, en protestar. Se ven afectados con los métodos de protesta. De repente están de acuerdo con los objetivos, pero los métodos de protesta no gozan del apoyo de la mayoría de la sociedad. ¿Hay alguna alternativa para cambiar esos métodos de protesta para que se haga más fuerte el objetivo de ellos, pues que es tratar de sacar esto del tema legal? Adelante, don Eduardo y don Marco. Lo más breve posible porque tenemos que acabar. Bueno, creo que en efecto, desde la llegada del presidente Mulino, nosotros a menos de un mes de haber tomado el poder el presidente, nos reunimos con el presidente y le planteamos los principales problemas que nosotros considerábamos que afectaban al país y también la forma como podríamos coordinar para que todos en conjunto pudiéramos encontrar las soluciones. Le brindamos, a pesar de ser un presidente que vino con un discurso contra el movimiento popular, nosotros dimos nuestro gesto de querer colaborar por el bien del país y evitar conflictos de carácter social. Sin embargo, pues el presidente tiene sus propias características, inició atacando al movimiento sindical y social y aún con toda esta provocación hemos sido cautos durante los primeros meses, durante sus primeros 6 meses. Hemos estado en los espacios donde se nos ha permitido de una otra manera, por lo menos escucharnos, aunque no nos atiendan nuestras propuestas, y aun cuando se denunciaron una serie de irregularidades con la forma de la aprobación del proyecto, estuvimos presentes allí, presentamos propuestas y sustentamos, hemos estado en piqueteo, en movilizaciones, en cadenas humanas, en marchas, en enviando cartas, haciendo denuncias de carácter internacional y nacional. Hemos estado enviando notas al presidente, hemos hecho todo lo que a nuestro alcance está para justamente hacer un llamado a que nos pongamos de acuerdo sobre estos temas centrales. Y a pesar de que la ley fue aprobada hace más de un mes, el movimiento social todavía ha continuado agotando todos los espacios de diálogo, de protesta social, para obviamente lograr un cambio en esta política. Entonces, ¿qué alternativa le queda al pueblo panameño? El artículo 2 de la Constitución Política dice que el poder emana del pueblo. Entonces, obviamente, nadie, y lo digo como dirigente sindical, a ningún dirigente sindical le agrada estar en un proceso de huelga. Ningún dirigente goza con un proceso de huelga, porque es un proceso sumamente duro, complejo, de presión de la empresa, del gobierno, de los propios trabajadores. Es decir, no es un proceso en absoluto agradable. Yo estoy convencido que los pueblos indígenas que cierran la Interamericana no le están pasando nada divertida, aguantando sol, agua, represión, hambre bajo esa carretera. Nadie está feliz en esas condiciones. Pero esas son las últimas consecuencias a las que se llegan cuando encontramos un gobierno que, a pesar de que le estamos diciendo siéntese en la mesa y resolvemos pacíficamente, estamos haciendo una protesta a la orilla de la calle, llegue a conversar con nosotros, simplemente nos ignora, nos llama cuatro gatos, nos llama delincuente, nos llama terrorista. Entonces, bajo esas condiciones no quedan básicamente alternativas. Cuando nosotros llegamos a una huelga, cuando nosotros llegamos a un cierre de calle,
Cuando nosotros llegamos a la confrontación con la policía, ningún manifestante, óigase bien, ningún manifestante lanza ninguna piedra, ningún objeto contundente contra ningún policía hasta haber recibido los primeros disparos de bombas lacrimógenas o de perdigones o haber sido abusado por parte de la policía. Muy bien. Entonces, las acciones que muchas veces desencadenan en actos de confrontación se producen como una respuesta natural ante una agresión de alguien que está con una máscara, que está protegido por un escudo, que cuenta con máscaras antigases, que tiene el poder del arma para disparar perdigones que pueden lesionar gravemente. Entonces, obviamente, todo esto, nadie es feliz haciendo protestas de esta naturaleza, pero son las consecuencias de un gobierno que no quiere escuchar, que simplemente se quiere imponer y que obviamente orilla al movimiento sindical, al movimiento social y al pueblo panameño en general a tener que enfrentar personas que hoy están siendo reprimidas por los antimotines. ¿Qué tiempo llevan sufriendo las consecuencias del dinenglicol? La gente que fueron reprimidas por demandar agua, ¿qué tiempo llevan sin agua pidiendo una respuesta y son ignorados? Entonces no hay dinero para resolver un problema de agua, para darle agua a la comunidad, pero sí hay dinero para armar a la policía, para comprar bombas lacrimógenas, para comprar perdigones, para abrir procesos contra los dirigentes, mientras que en las calles la delincuencia se toma, los barrios populares, la policía está concentrada en reprimir a los estudiantes, a los profesores y a los obreros. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nadie quiere estar en esta situación y nadie lo hace por deporte, lo hace porque las condiciones de diálogo fracturado con el gobierno orillan a la población a esta situación. Ahora sí, una pequeña y última pregunta, ahora sí, para don Marco. Ya está don Marco habilitado con el audio. ¿Por qué empezar por educación? ¿Por qué educación, algo tan delicado y tan importante para el país? ¿Por qué empezar por ahí, entendiendo el daño que le hace a las futuras generaciones? Adelante, don Marco. Y cerramos con usted lo más breve posible. Pareciera que está como congelado, son ideas mías. Sí, parece que don Marcos está... ¿Puede responder, don Marcos? Bueno, parece que tenemos... ¿Aló, me escuchan? Sí, adelante, sí, la escuchamos. Sí. ¿Por qué empezar por el tema educativo, don Marco Andrade? Le escuchamos, adelante. Le escuchamos. Adelante. Bueno, nosotros hay organizaciones que son autónomas en la toma de decisiones y dentro de la estrategia que nosotros hemos planteado, se decidió iniciar por los gremios de educadores. Esta es una huelga que va de menos a más. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. ¿Me escuchan? Sí, le estamos escuchando. Parece que tiene problemas. Esta es una huelga que va de menos a más. Porque nosotros entendemos que tenemos un gobierno dictatorial, un gobierno que no escucha, un gobierno que ha cerrado todas las válvulas de diálogo, y eso realmente es sumamente peligroso. El diálogo que el gobierno montó, el único diálogo que montó el gobierno en la presidencia de la República, de 12 organizaciones que tuvimos ahí, solo fue atendida la recomendación de una sola, que fue la recomendación de los empresarios. Entonces, con ello el gobierno envió un mensaje, y el mensaje es que no está dispuesto a dialogar con las organizaciones sociales, sino que estamos hablando de un gobierno que impone a través de la fuerza sus decisiones en favor de la minoría. Y obviamente eso en un país como el nuestro, que se rompen las vías del diálogo, lo que viene es efectivamente que cada sector va a defender sus intereses. En este caso, los trabajadores estamos defendiendo nuestros intereses a una jubilación digna y estamos defendiendo también los derechos que tenemos a la soberanía, los derechos que tenemos a un ambiente sano y saludable, los derechos
que tienen los pueblos a que en sus tierras puedan producir su comida. Se trata de esos derechos. Pero también yo quiero aprovechar, mira, reiteramos el tema de la libertad sindical. Nosotros todos los años, en el mes de junio, vamos a la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Este año va a ser del 2 al 14 de junio. Y a esa conferencia van las organizaciones más representativas, en este caso CONATO y CONUSI. Radio Hogar. Pero a esta altura, a pesar de que nosotros hemos entregado los nombres de nuestros delegados, la ministra ha desechado la representación del movimiento obrero. Y entendemos que la ministra, por información que nos han suministrado, va a llevar a la OIT individuos que son amigos de ella, que son parte de su partido político, desechando con ellos al movimiento sindical representativo en Panamá. Claro, agradecemos, don Marco. Agradecemos, eso don Marco. Va a traer problemas. Sí, claro. Entendemos la queja y la incomodidad de algunos movimientos. Vamos a tener que ir a la pausa porque